con todo esto relacionado. Si yo no hubiese decidido al final irme a México, no hubiese llegado a ir a Nueva York por la beca que llegó al correo de mi universidad. Y si no hubiese ido a Nueva York, no hubiese tomado la iniciativa yo misma de empezar en redes sociales a crear contenido, así no supiera nada. No hubiese terminado ganándome otra beca para terminar en Madrid. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Afuera Podcast, donde les contamos cómo es vivir en el exterior, ser estudiante internacional. La invitada de hoy es Mafe Osorio, María Fernanda Osorio, una gran amiga mía. Y quédense todo este episodio porque ella les va a contar tips súper importantes sobre emprendimiento, becas. Esta niña hace de todo aquí. Pero queremos que nos cuentes cómo María Fernanda, que vive en Bucaramanga, termina yendo a Guadalajara becada. Ok, bueno, es una larga historia, pero voy a tratar de contárselos un poco más resumido. Yo creo que todo comienza desde que pues yo nací en otra ciudad de Colombia, en Cartagena, en la costa, y a los 2 años me vine a estudiar acá a Bucaramanga. Entonces, desde ese proceso, yo desde chiquita tuve que pasar por eso de adaptarse en una nueva cultura. Realmente, aunque era el mismo país, habían tradiciones y cosas muy diferentes a los que yo estaba acostumbrada, o sea, desde los platos de comida, etcétera. Entonces, como que yo siempre he tenido esa espinita de querer estudiar fuera del país. En el último año me avisan en el colegio que habían firmado un convenio con una universidad en México. Yo, la verdad, pensaba que el estudiar era en Francia y todo apuntaba a que sí iba a estudiar allá. Me dicen que todo lo demás estaba muy bien, o sea, el portafolio, como mi perfil, etcétera, excepto que no tenía el nivel de francés adecuado, porque para estudiar la carrera completa en francés de arquitectura tenía que ser B2 o C1 y yo en ese momento era B1. Entonces, nada más por el idioma, pues me cerraron la puerta, ¿verdad? Entonces, poniendo el tema, en el colegio nos dicen que firmaron un convenio con con esta universidad en México. Y a mí me llamó la atención, pero yo no seguí investigando porque cuando me di cuenta del valor de la universidad, yo dije, no, o sea, se excede el presupuesto, bancarrota de mi familia. No mentiras, pero sí se excedían bastante el presupuesto pues de una universidad. Entonces yo lo dejé así. Y ya después, como, no sé, 2 meses después, es que me entero que las directivas de mi mismo colegio, como sabían que yo quería estudiar fuera del país, es que me postulan casi que a mis espaldas, en el buen sentido, para postularme para la beca de excelencia académica, que tenía que tener un promedio bastante alto para ser aceptada. Terminaron dando esa beca en esa universidad que se llama Universidad Panamericana de México, una beca del 80% de excelencia académica. El siguiente paso fue empezar a decidir si sí me iba a estudiar a México, que como quien dice, no es un país muy desarrollado como comparado con Estados Unidos, alguno otro en Europa, pero en comparación con Colombia sí tiene algunos avances, como que muchos más desarrollados que tenemos en Colombia. Entonces ahí mis papás entraron en un dilema, no sé qué, y al final decimos, bueno, vamos a intentar, vamos a aceptar la Universidad de México, porque como quien dice, me daban todo en bandeja de plata. O sea, de yo pasar de tener Francia, entre comillas, asegurado, porque yo pensé que ahí iba a ser, cierran esa puerta y se abre la otra puerta, me cambian totalmente los planes en un país que yo nunca pensé, y me lo están dando en bandeja de plata porque con beca y todo, o sea, hay una beca bastante alta. Entonces ahí es que decidimos aceptar y pues ya llevo 2 años y medio estudiando arquitectura en México y ya estoy bastante adaptada. Yo creo que hasta tengo un poquito de acento. Bueno, decías que no tenías a México en tu radar, básicamente también porque a veces idealizamos más que todos los países de primer mundo. Creemos que siempre tenemos en nuestro top of mind como que Estados Unidos, tal vez Europa, Francia, España, Sí. y a veces no miramos en los mismos países de Latinoamérica que también pueden ofrecer buenas cosas. Teniendo esto en cuenta, quiero que nos cuentes qué diferencias que tú de pronto no sabías te han marcado entre México y Colombia. Dar el paso a literal empezar desde cero, a no tener nada, entre comillas. Creo que fue increíble pues que me haya tocado en México, porque quieras o no, unas cosas, no todas, sí son muy parecidas. Entonces mi yo de ahorita se pone a pensar y dice, ok, o sea,
Si yo a los 18 años me hubiese ido de hablar español en Colombia a hablar francés absolutamente en todo en Francia, de comer, no sé, en el desayuno el café con huevo y un almuerzo así completo con arepa y todo eso, a pasar a Francia a desayunar un croissant y ya está. O sea, literal, sí va a ser un golpe pues fuerte. O sea, y por eso yo creo que muchas personas que no están preparadas incluso mentalmente para este golpe, se terminan destruyendo, o sea, mentalmente, socialmente, todo, o sea, se derrumban. Entonces, el hecho de que hayas pasado como un pasito, no tan grande, pero un pasito chiquito, ayudó a que yo, que haya visto el mundo con otros ojos, pero sin desbordarme, ¿sabes? Claro, y que igual es grande, que igual es un gran cambio, que igual te ha influido en un montón de cosas en tu vida y apenas lo viste después de que ya estabas allá Sí, y que de pronto lo subestimaste mientras estabas acá. sí. Por eso también quiero que nos cuentes cómo empezaste tú a destacarte en tu universidad en Guadalajara, que es la Universidad Panamericana. Ahí, ¿cómo dejaste de ser solo una estudiante internacional más a empezar a mostrarte ante tu universidad como alguien diferente? Ok. Mi papá tiene un dicho que es que a la universidad no solamente se va a estudiar, se va también a vivir la vida universitaria como tal. Entonces mi papá siempre me decía que obviamente tenía que mantener la beca, que era un promedio de 8/10, y que me fuera bien. Entonces, conforme a que yo me siguiera viendo bien en la universidad, en las clases y todo eso, podía explorar otras actividades que te ofrece la misma universidad, sino que como aparte eres estudiante internacional y apenas estás, como digo yo, empezando desde cero, empezando a conocer personas, a conocer la cultura, te sirve mucho tener estos otros espacios, Vínculos. de otros vínculos, exacto, donde puedes conocer a muchas más personas. O sea, a lo mejor en tu universidad, siendo estudiante internacional, no has encajado con los de tu carrera, de tu semestre en específico. Puedes encajar y pues crear otros vínculos de amistad con el del grupo de salsa, el del grupo de baile, el del grupo de deporte, de otra sociedad. Entonces, empiezas a generar como más conexiones y a aprender mucho más de otras culturas sin que tú te derrumbes otra vez, o sea, mentalmente. Ujú. Te sientes sola y otras cosas. Sí, que es muy real y pasa también. Bueno, quiero que nos cuentes cómo empezó tu proceso emprendedor en México Ujú. y que nos cuentes de las becas que te ganaste, cuál fue la primera y cómo fue el proceso. Ok, detalles y todo, pues. Bueno, en el tema del emprendimiento, yo desde chiquita, o sea, yo creo que literal los que somos emprendedores, Es un lo chico tenemos demasiado. desde que naces, ajá, desde chiquito. O sea, yo empecé vendiendo literalmente en el colegio como en quinto grado, dibujos. O sea, yo dibujaba y una niña me dijo, ay, me lo vendes a cuánto. Y yo, pues a lo que sea, 3 pesos. Va, listo, ahí quedó. Y de ahí yo vendía dulces en el colegio, luego tuve mi primer emprendimiento de gomitas acá en Colombia. Con eso me llegué a poner parte del computador, el primer computador que tuve. O sea, ahí como que te empiezas a abrir la mente. Entonces eso fue algo que yo siempre he tenido en mente. Tengo en el pensamiento sacar mi marca de bolsos de cuero, pero eso es otro tema aparte. Entonces, volviendo al tema de las becas, bueno, yo estaba en la universidad y llega el correo de la misma universidad, TREPCAM, programa de emprendimiento de 9 días en Nueva York. Entonces, pues claro, tú lees eso, becada 100%, Nueva York, ciudad que no conoces hasta ahora, y aparte 9 días, o sea, pues obviamente me llamó la atención. Entonces ahí, sí, yo dije, aquí fue. Entonces yo apliqué a esa beca 3 veces y en las 3 veces me gané la beca del 50, no la del 100. Entonces ya la tercer intento, como quien dice, la tercera es la vencida, ya mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Vete con el 50, o sea, ya no le sigas intentando más, mejor vete, porque pues mejor que tengas algo garantizado a nunca haber vivido una experiencia más. Entonces de ahí yo acepto, me voy estos 9 días a Nueva York. Ahora, ¿qué cubría esa beca del 50? El 50% del costo del programa. O sea, a mí, de mi bolsillo, tenía que pagar tiquetes, Comida, comida, vuelos y el otro 50% del costo del programa. okay. Bueno, con todo y eso, uno decía, bueno, no terminaba siendo el 50% real, pero igual seguía siendo una buena oportunidad, como para, como dice mi mamá, abrir los ojos, empezar a conocer el mundo desde otra perspectiva. Entonces, con todo y eso, aceptamos mis papás y yo.
Digo mis papás porque, ajá, ellos son los que ponen Hay que el dinero considerarlos. y hay que considerarlos en todo. Entonces, desde ahí, bueno, ya, yo ahora sí que me voy, eso fue en enero, me voy a Estados Unidos, a Nueva York, en esta beca, y ponle que fue en el segundo día, que los coordinadores de TRECAM, pues del programa, llegan y nos dicen, vengan, les vamos a hacer un reto, se llama Creators, o sea, la beca Creators, donde cualquiera de ustedes, éramos como 20, 30 personas más o menos, cualquiera de ustedes puede empezar a subir contenido en redes. Si quieres cámara profesional, hazlo con la cámara. Si quieres el celular, hazlo con el celular. Lo que tengo Con lo que tengas, idea. la idea es que empieces, o sea, desde el primer paso. Entonces de ahí yo digo, yo siempre he querido, o sea, empezar como a grabar contenido, a contar pues mis anécdotas, cosas de mi vida. Nunca lo había hecho, la verdad, por pena. O sea, porque yo decía, yo siendo la única de toda mi universidad, o al menos de mi carrera, de mi generación, de un día para otro empezándome a grabar como que me daba muchísima pena. Y eso ligado con el hecho de que como yo estudio arquitectura, no hubo una carrera o tenga algunos conocimientos en tema de edición, de fotografía, como temas, como conocimientos más técnicos, yo decía como que yo no sé hacer eso. Yo tengo pena y aparte no tengo las herramientas como para hacerlo. No sé editar, no sé grabar bien. Y entonces cuando a mí me dicen este tema de la beca, yo digo, bueno, eso es algo que yo siempre he querido hacer. Es un incentivo. Sí, Ya te digo, definitivamente tengo que empezar a partir de un externo que me lo está diciendo y me está sí, apoyando. exacto. O sea, yo lo vi como una señal divina. Yo dije, esto es algo que yo siempre he querido hacer y aquí me están diciendo, hazlo y aparte, a lo mejor y tenemos una beca. Y pues yo listo, hágalo. Tal, o sea, el programa era más enfocado como a las épocas tempranas, digámoslo así, del emprendimiento. A tú empezar a crear la idea, a que esté de acuerdo con el propósito que tú tienes de vida. ¿Por qué? Porque no hay un momento del emprendimiento, o sea, de cuando tú ya creaste tu marca, todo, empezaste con las ventas y todo eso. Hay un momento donde tú llegas y dices, como, ¿por qué sigo haciendo esto? Yo puedo seguir viviendo de esto, así me vaya bien, así me vaya mal, durante varios años. Ahí es donde tú dices, si va alineado con el propósito que tú tienes, sí seguramente va a pesar de tener buenas ganancias o no ser tan buenas, Perdura en el tiempo. va a perdurar, porque yo sé que al fin y al cabo va de acuerdo al propósito. El famoso Ikigai, que tiene que ir unido lo que te gusta, con lo que te da dinero, con lo que eres buena. Y obviamente tuvimos charlas, o sea, estas clases impartidas por profesionales en el área, o sea, por personas que ya han tenido, creado empresas que son reconocidas. Y también tuvimos la oportunidad de conocer a personas CEOs, casi casi que la cabeza de la empresa, de aceleradoras de negocio. Que esos son quienes, cuando tú ya llevas en una etapa más avanzada del emprendimiento, vas con ellos y les dices, hey, te quiero dar mi pitch, o sea, te quiero enseñar cómo es mi negocio, a ver si me puedes apoyar, sea con mentoría, sea con dinero, para que tu emprendimiento ya crezca en mucho menos tiempo. Entonces ellos te ayudan en todo este proceso. Y pues quieras o no, uno en la vida es de contactos, literal. También tengo otros podcasts justo hablando de networking, porque es lo más importante y creo que también en este tema de metas es Sí, lo que más total. también te posiciona. Pero bueno, terminas este curso que en realidad me escucha genial y que menos mal te ganaste la beca porque hay a veces que como estudiantes no tenemos cómo cubrir las cosas, a veces Sí, que aunque nuestros papás puedan también queremos ayudarles a ellos. Entonces, ¿cómo pasaste luego de ahí a estar en el proceso de ganarte otra beca? No sé si de pronto pensaste, uy, es una beca, pero es una beca que luego me va a tocar pagar más claro. cosas. Bueno, no a spoilearla, Sí, sí, sí. pero ¿qué Sí, sí, sigue? sí. Entonces yo digo, pues toda la vida termina siendo contactos. O sea, le gusta el que le guste, pero así es la vida. O sea, la vida no es justa y a veces tener estos contactos, estos apoyos extra, te ayuda muchísimo más. Entonces, aunque en ese momento de ese programa tú no tengas el emprendimiento ya creado, igual ya teniendo ese contacto, ese networking con estas personas CEOs de aceleradoras de negocios, pues tú en algún momento más avanzado donde ya tengas tu emprendimiento creado, tu empresa tales, ya puedes acercarte con esta persona que conociste durante ese programa para ayudarte en estos temas. Entonces, bueno, a mí me dicen el tema de la beca Creators,
yo la verdad me puse la 10, o sea, literalmente como mis amigas lo dicen, de un día a otro yo me volví influencer. Cambio de skin. Sí, cambio de skin, cambio de personaje. Sí, entonces yo ahí dije, pues mira, señal divina, esto es el destino, siempre he querido hacer esto, me lo están diciendo y aparte por hacerlo me puedo ganar la beca, va, o sea, lo voy a intentar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y aparte que en ese momento yo no me sentía como rara, porque como varias personas estaban en ese mismo reto de crear contenido, yo no era la única loca que se estaba grabando ahí en la calle. O sea, era yo la loca y otros 5 locos. Claro, y estabas en un ambiente, en una burbujita en Nueva Sí, York, en la que todos estaban en el mismo, como todos ambiente. querían hacerlo. Eso también te ayudó a romper esas barreras Sí, y luchar un poquito con el que dirán, que yo creo que cuando uno quiere compartir algo, sí, hablo de empezar cualquier proyecto, eso es lo que más se mete de pronto en tu cabeza. Pero bueno, siguiendo con la historia de la bella que sí, me Sí. encanta. Que sigue. Bueno, entonces ahí pues yo me sentía, digamos, cómoda. Entonces yo empiezo a grabar contenido. Yo, ¿cómo lo hice si yo no sabía hacer eso? Bueno, yo agarré mi celular, y empecé a grabar videos, empecé a probar. A mí de por sí siempre me ha gustado la fotografía, pero con el celular. O sea, yo no le sé a las cámaras profesionales, los enfoques, los lentes. No, pero yo sentía que gracias a arquitectura tengo como ese sentido de diseño, de armonía, de estética, ajá, en los ambientes de, ok, esta foto porque el encuadre está bonito, porque el objeto está centrado o está ladeado y así. Entonces ya con esos como pocos conocimientos que yo tenía, o sea, yo empecé a hacer tomas literal a lo loco, o sea, yo grababa todo, el zapato, el cielo, o sea, yo decía, ¿para algo me va a servir todo esto? Porque empezó a fluir esa creatividad Sí, que tenías como guardada sí, y luego ya, como que se liberó. Ya yo dije, ok, no creo que esto sea tan difícil. Entonces en ese momento estaba, bueno, está la aplicación Instagram y adentro estaban los Reels. Tú los puedes editar ahí mismo. Entonces ahí yo, no, una noche empecé a molestar ese Instagram ahí como a neciar y de ahí yo empiezo como que a subir los videos, que cortar el video, ponerle musiquita, ponerle el texto, no sé qué. Y así fue que yo solita fui aprendiendo. Y como que me empezó a gustar el tema, empecé a ver como TikToks, como que viendo cómo podía mejorar el edit, como que qué es lo que a la gente le gusta ver, que el hook, que los subtítulos no tienen que ir abajo, porque la gente no lo lee, sino en la mitad o arriba, el título más grande. Bueno, todo ese tipo de cosas, literal, yo las fui aprendiendo por yo misma, o sea, autónoma, no sé qué, como que yo siento que empiezo a fluir. O sea, que eso es algo que no se me daba, pero me estaba gustando mucho. Entonces yo internamente decía, esto sí se me da porque lo disfruto hacer, entonces le quiero tomar foto, pero eso sí, yo no, como que no era capaz todavía de hablar en la cámara, o sea, eso todavía me daba mucha pena. Entonces yo lo que hacía era grabar los videos, o sea, las tomas, y ya luego en la noche llegaba al hotel, hacía mi edición rapidita y en voiceover, o sea, grababa de voz ahí encima de videos que yo narraba lo que había hecho en el día. Pero yo no era capaz todavía de yo grabarme y hablar frente a la cámara porque me daba mucha pena. Y ponle que de los últimos días es que nos dicen, bueno, de los, no sé, 8 personas que participaron van a quedar 3 finalistas. Eso sí, ellos dijeron, ustedes mantengan su estilo. O sea, si yo estaba compitiendo a una que se llama Frida, que ella grababa con celular, y otra que se llama Miguel, que sí grababa con una cámara ya un poquito más profesional. Entonces yo obviamente yo dije, ¿cómo le voy a ganar a un niño que lo está haciendo muy bien, la verdad, y aparte está usando una cámara? O sea, yo teniendo un celular contra una cámara. Empecé a decir, ok, pues mi fuerte es el storytelling, o sea, la manera en que yo cuento las historias. No tanto el video, no tanto la producción, porque eso es algo que apenas estaba aprendiendo. mostrar tu fuerte y a Sí. veces tu fuerte, aunque no sean todos los elementos que necesitamos, destaca tanto que es lo que te ayuda a surgir. Entonces, Exacto. de pronto no se asusten por si tienen solo una característica y les falta más, si quieren aplicar algo y empieza como que ese impostor de será que sí soy bueno o no. Uno tiene que ser su mayor fan y Sí. creérsela. Uno se lo tiene que creer, exacto. Entonces yo dije, pues voy a contar literalmente mi historia. Entonces, así como les conté al inicio del podcast, el destino, Dios hizo sus malabares y gracias a que yo terminé estudiando en México fue que tuve la posibilidad de ir a Nueva York a esta beca. Conclusión, el último día que nos dan las certificaciones de que habías participado en el programa y todo eso, anuncian al ganador de esta beca y bueno, gracias a Dios
terminé siendo yo. Entonces terminé súper contenta porque ahora el siguiente paso, eso fue en enero del 2025, o sea, de este año. Entonces el siguiente paso después de haberme ganado esa beca era ir al programa más largo, digamos, que tenía TrepCamp, que era 6 semanas en total. 3 online, yo estando en México, y 3 presencial, ni más ni menos que en Madrid. Yo no había llegado tan lejos, entre comillas. O sea, yo había conocido otras ciudades en Estados Unidos como Miami y así, pero nunca había ido a Nueva York. Entonces, por primera vez conozco Nueva York y todo esto, y luego por primera vez voy a conocer Madrid, y yo digo, la verdad, todo gracias a que terminé estudiando en México, en un país donde yo nunca pensé. Entonces me ganó la beca para Madrid y allá el concepto de como del programa era diferente. O sea, ¿se acuerdan que les expliqué que en Nueva York es más enfocado como a las etapas iniciales de todo aprender el propósito, el sentido, el programa de Madrid, que se llama Later, fuera algo más real, aplicado. exacto, como que algo más aplicable. Entonces, lo que lo que consistía era que los 30 también que íbamos al programa teníamos que hacer grupos de mínimo como 3, 4 personas, donde se agruparan personas que nunca conocían, o sea, literal te acabo de conocer porque llegamos al mismo programa y nos están diciendo que nos hagamos en grupo para hacer una idea de negocio, o sea, eso así tal cual. Entonces, Esto requirió romper romper el hielo, de todo. romper De y conocer. socializar, de saber cómo imponer, pues no imponerle, pero cómo compartirle tus ideas también a los demás, Ujú. cómo poder ser escuchada. Y yo Sí. creo que en ese momento que te ganas la beca también dices hasta qué punto llegó mi tenacidad, mi no rendirme, mi creer en mí, que me llevó hasta acá. Y a veces Sí. yo vuelvo y repito que a veces uno no se cree todo el potencial que uno tiene. No es como que, ay, de superación, Sí. perdón. Literal, o sea, tú puedes ser tu mayor fan y tu mayor causante de tus derrotas, ¿sabes? O sea, puede ser o lo mejor o lo peor tú mismo contigo mismo. O sea, tienes que creerte en tus capacidades y en lo que pueden hacer y a lo que puede llevarte tus capacidades. Porque si sigues creyendo de que, ay, no soy suficiente, la verdad no sé haga esto, como que te quedas en el problema y no en la solución, pues no vas a avanzar, la verdad. O sea, te vas a quedar estancado. Y bueno, yo quiero saber qué pasó antes de llegar a Madrid. Te dicen la beca y te dicen cuánto descubrimos de la beca. Otra Sí. vez tengo que poner tiquetes y Sí. alojamiento. ¿Cómo fue? Bueno, fíjate que cuando anuncian de la beca Creators, vuelven a decir que es una beca del 50%. O sea, tampoco era del 100. Y igual iban a dar una beca del 100 para en general, para los que quisieran. Pero yo en mi pensamiento yo dije, mira, prefiero llevarme con algo a no llevarme nada. Entonces yo la verdad estaba compitiendo, entre comillas, con personas muy capaces. Yo dije, wow, o sea, que hay gente de todas las carreras, de todas las edades, éramos de personas de entre 18 años a 30 años. O sea, literal, había un rango muy amplio de personas, todos en carreras diferentes, habían aeroespaciales, habían arquitectos como yo, de negocios, de medicina, o sea, tú dirías emprendimiento y lo macheas, o sea, lo conectas con alguna carrera administrativa de negocios, relaciones internacionales, administración. Entonces tú quieres a pensar que allí iba a terminar un arquitecto, un ingeniero aeroespacial, otro ingeniero civil. Y cuando yo llego y yo digo, wow, o sea, aquí hay gente de todas las áreas con emprendimientos totalmente diferentes, uno de tecnología, uno de, no sé, cosas biodegradables. O sea, yo dije, prefiero llevarme algo y de algo que yo soy buena y que siempre he querido hacer, que es crear contenido, a intentar irme por la más gorda, o sea, por la del 100 y terminar con los brazos cruzados porque no quise intentar por la otra. Entonces, yo me termino ganando otra vez una beca del 50%. Y era lo mismo, o sea, 50 del costo total, pero yo tenía que pagar el alojamiento, la comida, los vuelos, bueno, todo lo demás. Y eso fue de enero que fui a Nueva York y lo de Madrid era a mitad de año, en junio. Ah, no, Entonces tenía, o sea, no había tiempo ni de respirar. sí, no tiempo de nada. Entonces yo digo, bueno, voy a buscar todas las maneras posibles para que a mis papás no les toque tan duro el golpe, o sea, porque ya no era 9 días, era un mes completo en Madrid, o sea, pagando de pesos colombianos, que es la moneda de nosotros, a euros. Y, o sea, siempre es un golpecito bastante. Pero tus papás te apoyaban, ¿no? Sí. 100%. Sí, mis papás, la verdad,
les agradezco mucho todo porque ellos siempre me han potenciado, más bien, ellos siempre han visto más de lo que yo he visto en mí mismo. O sea, ellos siempre han sido, inténtalo, no tienes que pasar por encima de nadie, pero eso no significa que no seas capaz de lograr lo que tú te propongas, por el lado bueno. Entonces, ¿yo qué hago? Así en resumidas cuentas. En los mismos de Trepta me dicen, Mafe, pues tú, en este afán de de crear contenido, nos hemos dado cuenta que se te da, que eres buena, que nos puedes ayudar. Así que, ¿qué te parece si empiezas a trabajar con nosotros por un momento y nosotros a cambio te pagamos con el alojamiento en Madrid? Entonces, eso fue una disminución grandísima de dinero, del costo que iban a tener que pagar a mis papás. Y aparte yo iba a seguir aprendiendo cosas que iban relacionadas a lo que a mí me estaba gustando. Entonces yo iba a aprender a editar más, a subir más contenido, a crear más posts. Y como que yo decía, ganar, ganar. O sea, si me pagan una cosa y aparte yo aprendo. Entonces, Era genial. de parte ahorrabas y Sí, de todo. exacto. Entonces ahí, si se dan cuenta, ahí ya en Pilar menos. O sea, ya alojamiento ya lo tenía cubierto. Entonces de ahí yo digo, ¿cómo hago para el alojamiento, en la alimentación, para los vuelos, para la otra mitad del programa? O sea, todavía faltaban uno que otro gastico. Tengo esto y me falta, pero voy a ver cómo lo va a solucionar. Sí. Ah, bueno, y ese es como uno de mis mayores aprendizajes en toda la vida. O sea, tú te tienes que mover. Así como dice mi mamá, o sea, la oportunidad no llega a ti. Tú tienes que ir por la oportunidad. O sea, tú te tienes que mover. Y si no te mueves, como quien dice, luego no te quejes de que no te llega nada. Otra cosa diferente, obviamente, es que tú en el proceso lo estés intentando con toda y pues no se te da, que eso también puede pasar. Pero lo importante es dar el paso, o sea, intentarlo, lucharlo, hacer todo lo que se pueda para lograr lo que tú quieres. Y que hay oportunidades que se presentan, como tú lo dices, en bandeja de plata, Sí, pero que aunque tú la puedas tomar, requieren de un esfuerzo más si es que tú quieres seguir creciendo. sí, Porque a veces llegan cosas, pero tú te conformas y ahí para todo. O sea, siempre tienes que sí, seguir que sigue buscando lo en mejor. más y más. Exacto. Pero O sea, bueno, como ambición en el buen sentido. ujú. ¿Cómo llegó la plata de la comida? Ah, bueno, resulta que a la universidad va a dar una charla el director económico de un municipio importante allá en Guadalajara. Y un amigo, como les digo, networking, un amigo que era el presidente de este grupo estudiantil de emprendedores, llega y me dice, Mafe, este señor va a dar una charla, ¿por qué no vas? Hablas con él, no sé qué. Y yo, pues sí, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces yo voy, escucho su charla, no sé qué, al final le digo, oye, ¿será que al final tú me pudieras dar una cita particular para yo ir a tu oficina y literal llevarte un PowerPoint, una presentación explicando por qué me gustaría que ustedes me apoyaran a mí para yo ir a estudiar este curso de emprendimiento, y que pues igual eso me beneficia a mí, ¿no? Y a todos. Entonces me dice, ok, te doy la cita para tal día. Yo voy ese día, le expongo todo, no sé qué, y me dice, ¿sabes qué? Voy a confiar en el emprendedor, no en el emprendimiento. O sea, voy a confiar en ti como persona, como lo que eres, lo que veo que dices, cómo te comportas, todo, más que en tu emprendimiento, porque pues era algo que yo, invisible, digamos, algo que está todavía en proceso, Tiene una idea. en una idea. Entonces yo, obviamente feliz, y de eso que me ayudaron, yo cubrí los vuelos y la otra mitad del programa. O sea, lo único que yo tuve que pagar del bolsillo de mis papás fue mis otros gastos, que una que otra comprita y no sé qué, y la comida de ese mes en Madrid. Pero yo el alojamiento ya lo había cubierto, los vuelos ya lo había cubierto, la otra mitad ya lo había cubierto por mi beca y la otra mitad lo había cubierto por hablar con la otra persona. Así que si tú sales algo realmente, pues tienes que ir por eso. Tienes que moverte, tienes que mover tus contactos, hablar contigo y buscar la manera de llegar allá para poder llegar a eso que tú quieres. Porque si no, pues no te va a llegar así de gratis. Bueno, nos encanta que nos hayas compartido todo esto. De verdad, lo que queremos es que se inspiren a perseguir las cosas que los mueven, que a veces van a haber obstáculos, pero no tenemos por qué dejarnos llevar hacia atrás por esto. Siempre hay formas de resolver. Sí. ¿Quién más como Mafe para contarnos que, bueno, se ponen obstáculos y yo misma los puedo derribar? ¿Qué crees que diferencia a la Mafe que llega a México? ah, en comparación con la Mafe creativa que se ganó todas estas becas, que recorre el mundo, que ahora llega a Colombia y se quiere seguir comiendo el mundo. ¿Cómo crees que ha cambiado esa Mafe? Uy, yo creo que bastante. O sea, realmente el hecho de vivir tú sola en otro país, empezar, como digo yo, desde cero,
sí te moldea mucho. O sea, yo siempre le digo a mis amigas, no es el típico de, ay, no tienes a tus papás encima, pues salir de locura, no hacer tareas, hacer lo que se te dé la gana. Realmente no, porque más bien tú eres el único que te controlas. Tú eres el único que tiene esa misma responsabilidad, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. No tienes a tu papá que esté ahí encima de ti diciéndote párate temprano porque tienes que ir a la universidad. Eres tú misma que te tienes que poner esa responsabilidad. Y más si es el caso en que tú eres el mismo que se limpia la casa, que cocina todos los días, que se atiende, que lava la ropa, que aparte mantiene una beca en la universidad. O sea, más bien es una cosa tan compleja que tú a los 18 años como que apenas o sea, estás entendiendo. Entonces yo digo, el hecho de yo vivir sola en otro país muy diferente al que yo no había ido antes, me empezó a moldear mucho como en el tema de la madurez, de aprender a yo misma poner límites. Ok, hoy viernes voy a salir porque ya hice mis responsabilidades. Porque en mi caso, ya tenía que cocinar, ya tenía que haber lavado ropa, ya tenía que haber barrido la casa, para ya después decir, estoy libre, puedo salir con mis amigas, puedo ir a comer, puedo estar tranquila. Entonces, para empezar, ese tema de madurez que empiezas como a observar el mundo de otra manera, no de, ya no tengo a alguien que me esté jodiendo y puedo hacer lo que se me dé la gana, sino de yo misma soy mi propia jefa, literal, o sea, yo misma soy la que me tengo que poner el límite, la que se tiene que poner responsable, porque si no, me devuelven a Colombia y al fin y al cabo, yo no quería porque lo que yo quería era estudiar fuera del país, entonces yo misma tenía que ponerme, que controlarme, literal. Entonces, ese por un lado. Y por el otro, es como que aprender a solucionar, literal, a solucionar y a hablar con las personas, a moverte. Como digo yo, o sea, las oportunidades no llegan a ti, sino que tú vas por las oportunidades. Y va, o sea, con todo esto relacionado. Si yo no hubiese decidido al final, con la ayuda de mis papás inicialmente, irme a México, no hubiesen llegado a ir a Nueva York por la beca que llegó al correo de mi universidad. Y si no hubiese ido a Nueva York, no hubiese tomado la iniciativa yo misma de empezar en redes sociales a crear contenido, así no supiera nada, así nadie me hubiese dado clases, o sea, yo solita aprendiendo. Y si yo no hubiese empezado en las redes sociales al menos intentar eso, no hubiese terminado ganándome otra beca para terminar en Madrid y conocer pues otro país, quieras o no, o sea, conocer España, otro lado del mundo, como quien dice, cruzar el charco, como decimos acá. Entonces es una serie de decisiones que uno va tomando, pero que todo esto va relacionado al dar el primer paso, moverte, empezar a hablar con contactos, empezar a relacionarte con personas, a intentar, o sea, si yo no hubiese intentado literalmente, no hubiese abierto el correo de la universidad, nunca me hubiese enterado que había esa beca, porque no fue que lo dijeron, fue que yo chismoseando lo encontré. Entonces, como que esa serie de pasos han transformado a la Mafe que salió del colegio, pues que vivía muy cómoda en su casa, a una Mafe que pues lucha por lo que quiere en otro país, aunque obviamente la situación no es tan fácil porque tú estás sola con todo el mundo, sin contar tus amigos, obviamente. Claro, y estás lidiando con todo esto, pero aparte no puedes dejar de lado tus proyectos, tienes que tener por eso todo en su lugar y por eso siento que estas experiencias te aportan mucho como persona. Muchas gracias por compartirnos tu historia y sé que cuando llega una cosa buena y tú demostraste que estás a la altura de esta cosa, siguen llegando más y más y luego tú mismo sientes que no te es suficiente, que Sí. quieres más y que siempre quieres seguir avanzando y precisamente esta es la invitación con el podcast, así que quédense que vienen muchas más sorpresas, invitados con tips y nos encanta que nos hayan escuchado hasta el final. Chao.